El medio tiempo de The Weeknd nos dejó a deber. No es que sea un experto musical para criticar técnicamente la presentación, pero al final no es esto por lo que es reconocido, sino por el espectáculo que representa, dejando de lado las ilusiones de que Daft Punk saliera en algún momento, o la Rosalía diera nuevamente presencia a los no anglosajones. The Weeknd nos ofreció un show común, algo que pudo presentarse en cualquier premiación musical. Creo que gran parte del problema está en cómo el entretenimiento se ha alterado por completo durante estas épocas. Pocos son los artistas que se han dado cuenta y expandido sus experiencias audiovisuales. El distanciamiento social ha complicado la realización de eventos masivos en vivo. A inicios del 2020 se esperaba que esto fuera algo pasajero, que durara un año. Actualmente muchos artistas han entendido que esto no cambiará tan pronto. The Weeknd es uno de los artistas que lo ha aceptado y decidió mandar su tour After Hours al 2022, 2 años después de que salió el disco. La falta de eventos en vivo provocó al inicio, como en muchos otros eventos inesperados, una ola de propuestas futuristas sobre cómo regresaríamos a ver una banda o cantante. Production Club, un estudio multidisciplinario de diseño, llevó al extremo su imaginación con el traje Micrashell, una especie de traje espacial pensado para ser utilizado en los eventos en vivo, que te permite beber y vapear sin necesidad de quitarte el casco. La idea, que si bien suena interesante por lo futurista, la realidad es que no veremos materializarse pronto. Otra propuesta para el entretenimiento distanciado fue el del Virgin Money Unity Arena, un estadio lleno de plataformas donde se coloca a la gente para ver una banda en vivo. La arena abrió en una versión beta, sin plataformas, solo unas vallas que marcaban el espacio para cada grupo de personas y unas sillas que no se veían muy cómodas. El experimento terminó cuando el confinamiento los obligó a cerrar la arena. Finalmente, el más reciente experimento de revivir los conciertos en vivo lo tuvo Flaming Lips, con su concierto en burbujas. 100 burbujas con capacidad para 3 personas cada una pudieron disfrutar de un concierto de 13 canciones que nos dio imágenes divertidas e interesantes. En lo personal es mi experimento favorito y considero el mejor logrado, pero veo complicado que pueda replicarse en más escenarios o siquiera con otras bandas. Los experimentos de conciertos en vivo no están resultando en una nueva forma viable o realista de disfrutar la música de forma segura. Las soluciones más efectivas han sido limitar la cantidad de personas que puedan asistir, o la que me parece más interesante, los conciertos digitales. Muchas productoras han logrado dominar el arte de transmitir conciertos en vivo. Ticketmaster ya tiene una agenda de eventos que se transmiten en su plataforma, Ticketmaster Live. Los precios en comparativa con un evento físico son inferiores. Las bandas tienen más posibilidades de contar con el equipamiento adecuado para sonar bien. Todo pinta perfecto para ser una gran forma de continuar con la música en vivo, excepto que la mayoría de estas experiencias no ofrecen nada nuevo diferente de lo que un concierto grabado hace. Hablando de los conciertos mexicanos, algunos incluso parecen especial navideño o de televisora, con cantantes incómodos cantándola a la nada y tratando de dar lo mejor en un ambiente que también para ellos debe ser raro sin tener la retroalimentación del público. En la antigüedad me gustaba mucho ir a conciertos. Podría decirse que era una de las cosas en las que gastaba más dinero. Entre mis metas anuales estaba el ver más bandas cada año. Tenía una lista donde anotaba todas y cada una de las bandas que veía. Los conciertos eran algo importante en mi vida. Me ayudaban a despejarme, a sentirme libre y feliz durante el tiempo que la banda tocaba, aunque la salida fuera un caos. Uno que con mi fobia actual a los espacios llenos de gente es algo que no soportaría. En aquellos días era un inconveniente mínimo. Los festivales eran mis favoritos. La posibilidad de conocer bandas nuevas, escuchar otras que seguramente jamás volverían, por ser muy pequeñas o muy grandes. Y la parte que más valoraba, el no sentirme solo un espectador. Aun cuando todos decimos fui a ver a X o Y cantante, la realidad es que en los conciertos existe cierto canal de comunicación entre la gente en el escenario y el público. Saludos, cantos, gritos, empujones, caída de líquidos sospechosos. Todo eso era parte de pagar por ver un show en vivo, algo que una pantalla no ofrece. La transmisión de conciertos en vivo nos pone en una posición de solo espectadores. Al día de hoy no he pagado por ninguno de estos conciertos, pero pude ver algunas partes del de Glass Animals. Puedo decir que suenan bien, tienen buena producción, pero no me pareció especialmente diferente a cualquier otra presentación que hayan hecho en un programa. La mayor diferencia era ver las caras de las personas que pagaron, en las pantallas del fondo y el suelo. Su serie de covers de cuarentena me parecía algo más especial, entretenido y valioso. No era una presentación más de programa. Era David Baylor en su estudio armando una canción en vivo, un formato íntimo que no ves diario. Similar es el caso de James Blake y su serie de en vivos en Instagram, con solo él cantando frente a la cámara. La experiencia no era la misma a la de un concierto, ya sea por la intimidad, la naturalidad, los covers. Un en vivo de James Blake mostraba una nueva forma de experimentar la música a distancia, una más casual que solo necesita del talento del cantante y sus fans mandando mensajes. Internet nos permite crear un canal de comunicación en casi tiempo real, que pocos han explotado. Al inicio de todo esto mis expectativas eran muy altas sobre el futuro de las experiencias de entretenimiento, y es que ocurrió el que hasta el día de hoy sigo considerando el mejor evento en vivo a distancia. Astronomical de Travis Scott en Fortnite. Entendieron que estaban en un mundo digital que no se limitaba por la física, leyes o reglas del mundo real. Podían hacer y deshacer lo que quisieran, incluso modificar experiencias del juego en pro del espectáculo, y lo hicieron.
Anteriormente, Fortnite ya había explorado los conciertos en vivo, en un escenario virtual con un marshmallow digital y la gente bailando alrededor del escenario. Una experiencia interesante para su momento. Posterior al evento de Travis, otros conciertos tuvieron lugar, como el especial de Halloween de J Balvin, donde repitieron la fórmula utilizada con Big Bang, un escenario con una pantalla donde el cantante real se proyecta y algunos elementos alrededor dan ambiente al espacio. Con J Balvin lo más novedoso fue el uso de realidad aumentada para agregar elementos digitalizados a su presentación, pero lo realizado con Travis Scott fue completamente diferente. En primera, el concierto no se confinó a un escenario. A diferencia del mundo real, en los mundos virtuales no hay limitaciones de espacios para que un concierto se realice. No hay retos de acústica o de espacio para meter a los asistentes. No hay necesidad de pensar en la disposición de los baños, comida o salidas de emergencia. Nada de eso existe en un mundo virtual. El concierto puede ocurrir en todo el espacio imaginable. Además, el cantante no tiene por qué seguir las reglas de los demás personajes. En su concierto, Travis Scott fue gigante. Estaba parado sobre el agua. Los asistentes podrían moverse por la ciudad para tener una mejor vista. Sumado a esto, se alteró la experiencia de juego para hacer a las personas parte del evento. Finalmente, un espectáculo digital no tiene por qué depender de los elementos de un espectáculo físico. Fortnite jugó bien con sus elementos e hizo del concierto de Travis Scott una experiencia donde el ambiente cambiaba constantemente, pasando de un mapa normal a una versión LED del mismo. Después llevar a los asistentes al fondo del mar para ver al artista flotando con unos fantasmas corriendo en la arena. Y terminar volando en el espacio. Productores de Astronomical entendieron que un espectáculo digital debe valerse de elementos digitales. La interacción del asistente era limitada, solo podías moverte por aquí y por allá, y si tenías tu micrófono conectado, gritar y cantar con tus amigos, pero nada de estas acciones modificaban el concierto, como suele ocurrir en un concierto en vivo, pero aún así te hacen sentir parte de él, y no solo un espectador viendo cantar a alguien. The Weeknd nos dejó en el papel de espectador en el show de medio tiempo. No quiero decir que este espectáculo se caracterice por interactuar con quienes lo vemos a través de una pantalla, en absoluto, pero este año otro show en vivo a través de una pantalla no era nada novedoso ni sorprendente. Al inicio, parecía que nos daría una experiencia interesante e innovadora, una que aprovecharía de la tecnología para explorar nuevas formas de hacer un espectáculo de medio tiempo. Vimos a The Weeknd sentado en un carro rodeado de elementos virtuales que parecían ser la excusa perfecta para llevarnos a otro mundo, una versión virtual del imaginario donde ocurre After Hours. Después, un personaje baja por el estadio y vemos una estructura llena de personas, con cascos y LEDs encendidos como ojos. La idea del mundo virtual seguía pareciendo tangible y probable. Nos estaba transportando a una especie de mundo futurista. Toda esta ilusión se rompe cuando de la estructura sale The Weeknd a cantar Starboy. De ahí en adelante, fue una presentación de cualquier otra premiación musical. La gente de la estructura comenzó una coreografía, se quitó su casco. Vemos además que la estructura es una ciudad iluminada con LED. Después de Starboy, canta The Hills y al final entra la estructura. Tanto su actuación como el movimiento de la cámara me recordó a lo que hizo Post Malone en los Grammys del 2019, The Weeknd, con un presupuesto inmenso, claro, o a lo que hizo el mismo The Weeknd en los MTV Video Music Awards del 2020. Después de una serie de canciones parados sobre la ciudad, siguió una coreografía que parecía tributo a la presentación de Michael Jackson, con bailarines utilizando pulseras como las que utilizó Coldplay en 2012, pulseras que por supuesto también tenía el público como en la gira de Coldplay del 2012. Si algo puedo decir en favor del show, es la integración del cubrebocas en el outfit de los bailarines, disimulado en el imaginario de cara vendada. The Weeknd tenía claro que este concierto iba a ser para televisión y no necesariamente para la gente en el estadio. Es la primera vez que los conciertos a distancia de The Weeknd terminan decepcionándome. Su presentación en TikTok me pareció carente de concepto. No pude terminar de verla siquiera, siendo este otro caso donde el espectador es solo eso, un espectador, con el problema de que en esa ocasión lo realizó en una red social. Me decepciona porque creo que el imaginario de The Weeknd está lo suficientemente nutrido para construir experiencias remotas más emocionantes y no quedarse en la imitación de sus videos. La inversión que realizó para el show de medio tiempo no fue mínima. The Weeknd tuvo la oportunidad de mostrarnos un show diferente, con tecnología, realidad mixta, drones o cualquier otro elemento que no fuera gente con cubrebocas. Aún creo que el entretenimiento virtual, digital o a distancia llegó para quedarse. Empresas como Wave están madurando el concepto de virtualización, con avatares basados en la imagen de los cantantes. Por supuesto, espero poder regresar a un festival, sin miedo a estar rodeado de gente, pero me ilusiona más experimentar un espectáculo virtual que me transporte a otros mundos, experiencias audiovisuales salidas del imaginario del artista, sentirme parte de toda esa experiencia a casi un año de Astronómica de Travis Scott. Sigo ansioso por ver cómo eso madura y continuar con mi lista de bandas en vivo, pero ahora desde la comodidad de mi casa.